Y nos vamos a Israel, nos vamos con el informe del que más temprano estábamos revelando algunos de los detalles y que sería por lo menos una suerte de hoja de ruta que estaría siendo seguida por los Estados Unidos, por ejemplo, para invitar a que otros países abandonen la Corte Penal Internacional o incluso, como lo dice el título del mismo informe, pues avanzar o poner por delante los intereses americanos alejándose de las Naciones Unidas. Asher Friedman es coautor del informe, es una de las dos personas que firma este importante reporte que fue revelado esta mañana aquí en 6 AM de Caracol. Por favor, saludemos al señor Friedman y pregúntele, ¿este informe fue encomendado por quién? ¿Quién pagó porque se llevara a cabo este estudio que luego se presentó al Congreso y al gobierno de Estados Unidos? So, hi, how are you, Mr. Friedman? We are here today with Caracol Radio. The first question that we have for you today is, who paid for this book and who paid for the recommendations that are seen in this book as well? Well, thank you for having me. And this important report, which demonstrates the ways that the UN undermines the interests of the United States, of democracies around the world, and certainly of the State of Israel, and promotes the interests and the priorities of authoritarian regimes, terror-supporting regimes, extremist regimes. This report was funded by the Misgav Institute for National Security, which is a registered nonprofit, nonpartisan policy center, which I have the privilege to direct. And the Misgav Institute is funded by private philanthropists from the United States, from Europe, from Israel, from other countries, with no government funding at all. Nos explica que este reporte lo que demuestra es la forma como Naciones Unidas afecta los intereses de democracias en el mundo, como los de Estados Unidos, como el de Israel, y promueve a esos gobiernos o regímenes autoritarios extremistas. Nos dice que está financiado por el Instituto Misgav, un centro de estudios israelí, un centro que él mismo dirige, que está financiado por filántropos de los Estados Unidos, de Europa, de Israel, y no tiene ningún apoyo económico del gobierno. Quisiéramos comprender por qué razón en el informe se refieren a la Corte Penal Internacional como un escenario corrupto. ¿Cuáles son las pruebas que hay sobre la corrupción de la Corte Penal? Mr. Friedman, the next question is, we want to understand why in this report you guys refer to the International Court as a corrupt template. And what are the proof or what is the evidence behind these claims? Well, I'll just give two examples. One is, as your listeners probably know, most of the important decisions in the UN are made by one country, one vote. Now, who controls 69% of the votes in the UN? 134 out of 193 votes? China, via the China Plus 77 group. So it's a body that is structurally controlled by China. Yes, Mr. Friedman, sorry, but we were asking you about the International Criminal Court, because you speak about the International Criminal Court in this report, saying that it is corrupt. What are the proofs? Oh, so we spoke, just to correct it, we spoke with the International Court of Justice, which is a UN body. The ICC is also very corrupt, but that's a separate body. The ICJ is the UN court, and I'll give a great example. Lebanon had an ambassador to the UN, Nawif Salam, who spent 10 years calling Israel a war criminal, the most absurd accusations against the state of Israel. Then he's elected a justice to the International Court of Justice, where he sits in trial of Israel, right? So a judge who has said again and again, has accused Israel of the most wild accusations, then gets elected to serve as a judge in a case where Israel is on this trial. That would never be acceptable in any normal court of law.
Bueno, él nos puede dar varios ejemplos. Él comienza respondiendo sobre las Naciones Unidas y las decisiones que toma este organismo que dice que es controlado absolutamente por la China. Y también luego Juan Pablo le contrapregunta por la Corte Penal Internacional. Pero él nos dice que la Corte Internacional de Justicia, que es una corte de la ONU, también toma decisiones corruptas. Y nos dice o nos da el ejemplo del embajador en el Líbano ante las Naciones Unidas, que durante 10 años pues ocupó ese cargo y empezó a llamar a Israel un criminal de guerra ante las Naciones Unidas. Hizo las acusaciones que para él son las más absurdas en contra del Estado de Israel. Y luego fue nombrado como juez de esta Corte de la ONU, de las Naciones Unidas. Entonces, para él es bastante absurdo que se nombre a un juez de la Corte Internacional de Justicia para, digamos, adelantar casos en contra de Israel. Pero está desviando, perdóneme, Grace, pero es que ahí está desviando la discusión. Nosotros lo llamamos a él para hablar de la Corte Penal Internacional, International Criminal Court, que según yo estoy viendo en el informe que tenemos aquí en la mano, Natalia, lo mencionan con todos sus nombres. Sí, en el apartado número 6. International Criminal Court. Sí, en el apartado número 6, justamente quiero preguntarle por esa presión, porque hay también un apartado del informe que dice que Washington debería dejar claro que el alineamiento o también la falta de alineamiento en organizaciones internacionales tiene consecuencias. Entonces, ¿qué consecuencias concretas enfrentaría un país como Colombia si decide quedarse en la Corte Penal Internacional pese a la presión de Washington? So our next question is, based on the report, we are seeing that there's pressure from Washington on the lack of alignment on certain situations or circumstances of the International Criminal Court. And there's also, we're asking if there's any kinds of consequences due to the lack of alignment, and if Colombia would face any kind of consequences as well with lack of alignment, given the pressure that is coming from Washington. The Washington Secretary of State Rubio, the Trump administration, have made, I think, the very correct decision to put sanctions on the court. Neither the United States nor Israel is a party to the court. Nevertheless, the court has asserted its right to try American or Israeli servicemen or women against any kind of, international norm, against the basic sovereignty of the countries. It made a decision to accept the quote-unquote state of Palestine as a full state, even though, according to international law, the Palestinian Authority clearly does not meet this standard of statehood and in violation of international agreements like the Oslo Accords. So when you have a court that is violating international law, violating the sovereignty of democratic nations, it's a good thing that the United States and other countries are taking steps to counter this activity by the court. Pues nos dice que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y la administración de Donald Trump han tomado la decisión correcta en poner sanciones a la Corte Penal Internacional, porque nos dice que ni Estados Unidos ni Israel hacen parte de la Corte y han adelantado procesos en contra de los israelíes y estadounidenses en servicio. Entonces, cualquier norma que viole la soberanía de los países ante esta corte, que por ejemplo nos dice que también ha aceptado a Palestina como un estado cuando ni siquiera cumple los requisitos de ser un estado, pues es correcto, y para él es positivo que los Estados Unidos y otros países tomen pasos en contra de esta corte, porque se está violando, según él, la soberanía de países democráticos y están violando la ley internacional, aceptando a Palestina como un estado cuando ni siquiera tiene los requisitos para hacerlo. Mi pregunta es, el informe propone disengage, withdraw y replace, o sea, retirarse, no engancharse y reemplazar. ¿Es jurídicamente posible retirarse de todos estos organismos y crear estructuras paralelas? Y si Naciones Unidas es obsoleto, según este informe, ¿cómo se procede a crear una nueva entidad que funcione al servicio de un bien mayor? So the report says that the strategy is to disengage, withdraw, and replace. So I'm asking if it's legally feasible to withdraw from all those organizations and to create parallel structures. And if United Nations is obsolete, according to this report, how does one go about creating a new entity that actually functions and serves the greater good of all?
It's absolutely possible, and we've seen it again and again, for example, where UN peacekeepers or UN peace processes have failed to advance peace, whether that is in the Abraham Accords in the Middle East or Armenia, Azerbaijan, or Lebanon. We've seen that U.S.-led or other coalitions led by the U.S. have managed to achieve that. Same thing with health, right? The U.S. pulled out of the World Health Organization because it was controlled by China. But now the United States is setting up much more effective international frameworks for global health cooperation. So it's really just a matter of thinking outside the box, thinking about new paradigms, not assuming that what was is what has to be, but thinking about what is better for our countries and for the world. Nos dice que es posible para él, digamos, encontrar una organización alternativa. Hemos visto cómo, pues, las Naciones Unidas no ha tenido procesos positivos o efectivos para avanzar en procesos de paz. Lo vimos con los acuerdos de Abraham, lo hemos visto en Armenia, en Azerbaiyán, en el Líbano. Nos dice que Estados Unidos ha logrado coaliciones con mejores resultados para avanzar en procesos de paz. Nos da el ejemplo de la Organización Mundial de la Salud, controlada por China. Estados Unidos decidió salirse y ha dado unos lineamientos más efectivos para cooperar mundialmente en términos de salud. Nos dice que hay que pensar un poco fuera de lo común, no asumir que lo que hay es lo que tiene que ser y con lo que tenemos que trabajar. Hay que pensar que es lo mejor para los diferentes países y para el mundo. Una última pregunta para el señor Friedman, y está relacionada con lo que él señala como la gestión exitosa de conflictos de los Estados Unidos en el mundo. ¿Es exitosa la gestión que ha llevado a cabo el gobierno de Donald Trump con Irán? So, Mr. Friedman, you pointed out the successful, advances from the United States in conflicts in the world. And so do you believe that the United States under the Trump administration has been successful with the advancements of conflict in situations like Iran? I think that President Trump's strategy right now is the correct strategy, putting on the economic pressure. The achievements in Iran, destroying the nuclear facilities, are far beyond what any previous administration has done. Ultimately, the only way to really change Iran's behavior is to help the Iranian people change the regime. I hope that that's the end of the current process of the economic pressure will lead at the end for this radical regime to collapse. Nos responde que esa estrategia del presidente Donald Trump es la correcta. Esa presión económica en contra de Irán ha logrado o ha llevado a logros importantes en ese país. Destruir esas facilidades o lugares nucleares en Irán es mucho más complejo o completo de lo que otras administraciones han hecho en el pasado. Dice que es la única manera de que Irán o el régimen iraní se acabe. Es muy importante para él que la gente de Irán cambie el régimen y, por supuesto, hay que ayudarlos a hacerlo, y cree que estas medidas que ha tomado el presidente Donald Trump lleva a eso y espera que esta presión lo que logre es el final del régimen. Para que esas entidades internacionales funcionen según su visión, lo que necesitan es no meterse con el gobierno de Israel y no denunciar lo que se diga sobre el gobierno de Israel. So for these entities to function according to your vision, do you believe that what these institutions need to do is to not instigate or go against what Israel is saying or doing? It's not about Israel. It's about this huge, wasteful body that's controlled by hostile and authoritarian and terror-supporting regimes, and that's undermining the interests, like I said, of the United States, but of all democracies. It's not just about Israel. Israel is perhaps the most extreme case. In the end of the day, Israel can be criticized. Israel, you can disagree with Israel, but Israel should be treated the same as any other country. And when you have a body like the UN, where there are something like 33 departments, bodies, organizations that are dedicated to spending billions of dollars just to attack Israel, that is
clearly double standards and clearly against the ideas of justice and fairness, which the UN was founded upon. Well, thank you so much, Mr. Fredman, for your time in Caracol Radio. It's been a pleasure having you today in our show. Thank you so much for having me. I appreciate it. Bye bye. Pues nos dice que esto realmente, Félix, no se trata de Israel. Se trata de hablar de un cuerpo o una institución que está controlado por regímenes que para él son autoritarios, que son perjudiciales para las democracias en el mundo, no solo los Estados Unidos e Israel. Nos dice que el caso de Israel es extremo, porque al final se puede criticar muchísimo a Israel, se puede estar en desacuerdo con Israel, igual que con otros países, pero las Naciones Unidas es una organización que tiene 33 departamentos u organismos dedicados y que le dedican miles de millones de dólares a atacar a ese país, a Israel. Entonces, cree que manejan dobles estándares y está afectando esa, digamos, esa justicia de la que habla las Naciones Unidas o de las que cree estar fundado.